Esta mañana, tan pronto me desperté, la primera noticia que vi fue la noticia del medio estadounidense Bloomberg que dice que el plan de Donald Trump para Cuba es convertirla en un protectorado estadounidense. La noticia salió publicada ayer 13 de marzo, pero fue hoy que los medios independientes cubanos empezaron a difundirla y que se empezaron a generar debates en redes sociales en torno a esa noticia. No es una noticia que deba tomarnos por sorpresa porque es muy coherente con otras noticias que han salido y con las declaraciones que han estado haciendo Donald Trump y Marco Rubio sobre la situación de Cuba, sobre las posibles negociaciones con representantes del poder en Cuba. Sin embargo, yo creo que esta noticia genera todo esto porque nos coloca una vez más frente a una gran disyuntiva, la gran disyuntiva que tenemos ahora mismo los cubanos, que es básicamente elegir entre un sistema totalitario y una situación neocolonial similar, no idéntica, a la que vivíamos en la época republicana, luego de la fundación de la República en 1902 hasta 1959. He visto mucha gente también desalentada, con escepticismo, con reservas, con desconfianza, con falta de esperanza, con muchas dudas. Y todo esto es muy normal. Todo esto es muy normal. Pero al mismo tiempo, a mí me parece que es importante que por un momento pongamos los pies sobre la tierra y nos preguntemos cuáles son nuestras opciones. Los cubanos ahora mismo nos encontramos entre la espada y la pared, literalmente. Entre la espada y la pared. No tenemos una situación ideal para elegir cómo transitamos a una democracia, cómo cambiamos el país, cómo conquistamos la libertad. Esas condiciones ideales no existen. Yo sé que cuando la gente se imagina la libertad, se imagina tumbar la dictadura, se imagina algo hermoso, se imagina algo grandioso, se imagina algo épico, algo un poco romántico incluso. Pero la realidad es que la libertad no es perfecta, la libertad no es un cuento de hadas. Yo tengo también mi propia imaginación de lo que es la libertad de Cuba. Una gran fiesta en el malecón, desfilando, grandes conciertos, celebraciones, pluralidad de partidos políticos, un parlamento diverso. Tengo en mi cabeza todas esas imágenes, porque yo creo que es importante que nos imaginemos esa Cuba libre, que cada quien se imagine su Cuba libre, que la visualicemos todo el tiempo. Pero al mismo tiempo es importante que tengamos en cuenta de que no porque los hechos, no porque la realidad no coincida con lo que tú tienes en tu cabeza, con lo que tú has imaginado, esos hechos y esa realidad es menos importante. Para nada, para nada. Si yo tuviera que elegir entre un sistema totalitario y una situación neocolonial, honestamente, hoy en 2026, yo elijo la situación neocolonial. Yo elijo la situación neocolonial. Porque las posibilidades para conquistar derechos en una situación neocolonial similar, no idéntica, insisto, a la que tuvimos en el siglo pasado, son mayores que las que hemos tenido en 67 años de dictadura, de totalitarismo, de castrismo. Son mayores. En la República hubo corrupción, hubo violación de derechos humanos, pero hubo un montón de conquistas importantísimas en materia de derechos sociales y de derechos políticos y de derechos civiles. Un montón que no se pueden desestimar. Se tumbaron a presidentes en la República. Se realizaron huelgas generales, se constituyeron organizaciones importantísimas, se creó un tejido social importantísimo, importantísimo. Y hubo conquistas, hubo conquista. La Constitución de 1940 en ese momento fue una conquista del movimiento social, de la organización social.
en esa república, con todos esos problemas, con todos esos defectos, hubo un montón de cosas que fueron positivas y de las cuales tenemos que sentir orgullo. Entonces, mi interpretación del contexto actual, si yo tuviera que elegir, yo elijo defender la democracia y seguir luchando por la libertad en esta situación hipotética de protectorado estadounidense que con lo que tenemos actualmente. ¿Es este el discurso más popular, más celebrado en espacios quizás académicos o más políticamente correcto? Para nada, para nada, para nada. Yo estoy segura de que esta visión le puede molestar a muchísima gente, a muchísima gente. Pero hay una parte de mí que se pregunta, si yo digo que no, ¿cuál es la opción? Si yo digo que no, necesariamente estoy siendo moralmente superior o sencillamente estoy prolongando, estoy apoyando la continuidad de un sistema de muerte. Porque en Cuba la gente se está muriendo. La gente se está muriendo, o sea, no estamos hablando aquí de una situación en la que podamos darnos el lujo de esperar porque nos llegue la solución perfecta, la solución con que soñamos toda la vida. No podemos darnos ese lujo, no podemos darnos ese lujo. La población cubana se ha contraído muchísimo. Fuimos 11 millones en 2012 aproximadamente, quizás durante un tiempo más. Actualmente somos 8 millones de cubanos. Y de esos 8 millones, según los estudios independientes, el régimen dice que somos 9.7 o algo así. La mayoría, o una buena parte, no la mayoría, la tercera parte, de nuevo, según estadísticas oficiales, tiene más de 60 años. En los últimos 3 años, en los últimos 5 años, cerca de 3 millones de personas han dejado el país. La mortalidad infantil está aumentando. Está aumentando. Ahora mismo, según el último informe de la CEPAL, Cuba tiene la economía más pobre de América Latina, incluso más pobre de Haití, con el PIB per cápita más bajo de toda la región. O sea, estamos en una situación de crisis severa. Entonces, ponerse en una posición en la que tú rechazas esa salida porque no es la salida con la que tú has soñado, no es la salida ideal, a mí me parece que tampoco es políticamente correcto. Porque lo que se está prolongando es el sufrimiento de una población que está viviendo en condiciones ahora mismo paupérrimas, que se está muriendo, la gente se está muriendo de razones de enfermedades que podrían ser evitables. Entonces no es tan sencillo, lamentablemente estamos entre la espada y la pared. No es tan sencillo, pero insisto, incluso si mañana nos tocara intentar construir democracia en un contexto donde no vemos lo que teníamos en nuestra imaginación, yo creo que vale la pena apostar por eso de todas formas. Y que ahí, en ese contexto, vamos a tener más posibilidades para conquistar derechos que las que hemos tenido en los últimos 67 años o las que podemos seguir teniendo en ese sistema totalitario. Honestamente, es lo que me dice mi lectura de la historia y lo que me dice mi lectura del presente. Yo tengo clarísimo que Donald Trump y Marco Rubio no son dos príncipes azules que van a rescatarnos altruistamente por su compromiso con la democracia, la libertad y los derechos humanos. Yo tengo clarísimo de que son políticos que representan los intereses de un país que a nivel geopolítico es un imperio en rivalidad con otro imperio, con China. Principalmente, no solamente, pero principalmente con China, también con Rusia, también con Irán, pero en este momento, sobre todo con China por el tema de tierras raras y los chips avanzados, entre otras razones. Pero en resumen, ese hoy es el corazón del gran conflicto.
Pero yo no necesito ni que Marco Rubio ni Donald Trump sean dos príncipes azules. Yo no necesito romantizarlos. Yo no necesito que ellos sean los defensores de los derechos humanos. Yo no necesito que sean eso. Yo lo que necesito es encontrar una oportunidad en la defensa que están haciendo ellos como representantes de un poder de sus intereses. Es lo que yo necesito. Es lo que yo necesito. Yo no tengo que idealizarlos. Yo estoy consciente de qué es lo que está en juego aquí y cómo se mueve la política y que aquí lo que prevalecen son los intereses. Pero no se trata de ingenuidad. No se trata de ingenuidad, se trata de pensar en cómo salimos del sistema de muerte en que hemos existido, cómo construimos un país donde se respeten las libertades, donde todas las personas tengan derecho a participar en la política, donde un partido político no llegue al poder con el uso y el abuso de la fuerza, y mucho menos que se mantenga en el poder de esa forma, donde todas las personas puedan asociarse libremente. Y si un partido político quiere llegar al poder, lo haga en las urnas, compitiendo, no eliminando la libertad de los otros, no atando a otros para que no puedan competir y compitiendo solo con él mismo, si eso se le puede llamar competir, corriendo solo la carrera y no dejando que otros corran, Entonces, yo creo que ahora mismo, aunque no es la solución más bonita, más idílica, esta es una oportunidad. Es una oportunidad. Y una oportunidad no significa que es el fin de algo, que es el fin de una lucha. Es sencillamente el paso a otra etapa. Es el paso a otra etapa que nos puede poner un poquitico más cerca, donde pueden existir mayores posibilidades para llegar a la república con que soñamos. Aquí también yo quiero rescatar lo que ha estado pasando en Cuba. Cuba entró ayer al 8º día de protestas y lo que vimos ayer en Morón, en Ciego de Ávila, yo creo que nos ha impactado a todos y debe haber impactado sobre todo al régimen, porque por primera vez en la historia de Cuba se toma una institución política y además se le da candela a los símbolos de esa institución política en la calle. En la calle. Eso fue algo impresionante, y nos da la medida de cuánto ha perdido el miedo la población cubana, de cuánto ha desacralizado el poder, cuánto lo ha desacralizado y qué tan claro tiene qué cosa es lo que nos oprime, Entonces, a mí me parece que bajo ninguna circunstancia podemos dejarnos quitar el orgullo de ser un pueblo que cada vez más puede caminar con la frente en alto porque está luchando por su libertad. Está luchando por su libertad en las calles, una y otra vez. Desde julio del 21, Cuba no ha dejado de protestar. Las protestas han sido más pequeñas, más grandes, pero no ha dejado de protestar y eso es lo más importante, que la gente ha aprendido a ejercer derechos civiles y políticos y ha aprendido a expresarse, ha aprendido a salir a la calle cuando lo siente, ha perdido el miedo, ha roto ese tabú de que no se protesta, de que no te opones al poder, y eso nos habla de un país que incluso mañana en una situación de protectorado, si eso sucediera, o en una transición donde permanecieran estructuras del castrismo, no se va a quedar de brazos cruzados. No se va a quedar de brazos cruzados. La Cuba de hoy es una Cuba que tiene muy claro que quiere ser libre. Muy claro. Y quien lo dude está subestimando a Cuba. Está subestimando a Cuba. Cada día que pasa, el pueblo nos demuestra más que su compromiso es con la libertad. Y de ahí no hay vuelta atrás. Entonces, yo les comparto este mensaje para tratar de también compartirles mis esperanzas, porque quiero que no perdamos la esperanza. Son 67 años ya.
Son 67 años ya y tenemos muchas razones ahora mismo para estar orgullosos del pueblo que tenemos. ¡Viva Cuba Libre!